Muy buenos días, mi nombre es Cristian Chacón, soy participante de la maestría en docencia virtual de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y como tal me corresponde realizar una presentación sobre la importancia de la formación pedagógica del profesorado, de la docencia virtual y las cualidades de un buen profesor en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Hablaremos sobre este tema que es fundamental en la educación contemporánea, que es la formación y la identidad del profesorado y además veremos por qué es crucial prepararse más allá del dominio disciplinar y de las cualidades que definen a un buen docente. ¿Ok? Tenemos como una pequeña introducción. Hablamos de la digitalización de la educación y esto no es una tendencia, esto es una realidad que llegó para quedarse. Lo vivimos o lo pudimos palpar notablemente en el caso del COVID-19, donde no estábamos preparados, tanto docentes como estudiantes, para afrontar ese nuevo desafío, ese reto, y fue una incorporación a la docencia virtual de forma muy abrupta para ambos casos, para el docente y para el estudiante. Sin embargo, los docentes debemos tener ese nivel de adaptabilidad, de pertinencia, para prepararnos, no ser simplemente expertos en nuestra disciplina, en nuestro campo disciplinar, sino que debemos enseñar con empatía, con ánimo y poder transmitir de forma virtual. La formación pedagógica y la construcción de la identidad profesional del profesorado pues, son pilares fundamentales para una docencia virtual de calidad, visto que día a día se va modificando el saber pedagógico, día a día se va modificando y se van incorporando herramientas, aplicaciones, software con los cuales poder trabajar, poder interactuar y poder llegar a una profundidad mayor en el campo educativo. ¿Por qué es necesaria la formación pedagógica? Bien, enseñar en entornos virtuales, como ya mencionamos, pues va mucho más allá de simplemente utilizar Zoom, por ejemplo, como en este caso, de transmitir o facilitarle a los estudiantes archivos, videos en una plataforma o de forma virtual, utilizar, incluso utilizar herramientas como el WhatsApp, que puede ser una herramienta interesante, o cualquier otro tipo de plataforma. Se trata de saber diseñar y poder diseñar experiencias que sean aprendizajes significativos, que el aprendizaje cale dentro del estudiante y se mantenga por un tiempo, por todo el tiempo prolongado. Se trata de poder interactuar, de poder participar, de poder colaborar, de poder guiar. ¿Okay? Sin una formación pedagógica, pues corremos el riesgo de reproducir modelos tradicionales, que los modelos tradicionales de educación, ¿no? Fueron muy importantes, fueron la base de a lo que hemos llegado hoy en día. Sin embargo, estos modelos tradicionales pues, son ineficaces en medio, en el contexto cultural, tecnológico, político, social, educativo, en el cual nos encontramos, donde hay innovaciones constantes y se van presentando nuevas situaciones en el ámbito educativo. Tenemos una cita de la Cruz que nos menciona que el conocimiento intuitivo y el aprendizaje basado en la imitación, como el de nuestros maestros, ya no son suficientes. Aquí podemos hacer un pequeño ejemplo hipotético. Imaginemos un ingeniero que es muy brillante en su campo, pero le corresponde dar una clase virtual. En esa primera clase virtual usa solo diapositivas, no interactúa con los estudiantes, no da feedback. ¿Por qué? Porque el ingeniero no está preparado de forma pedagógica, no tiene esa didáctica, no tiene esa interacción, de repente está repitiendo patrones con los cuales fue formado y para él puede ser que esté bien. Pero los estudiantes se van a sentir desconectados, se pueden sentir que el aprendizaje es superficial, no van a sentir esa motivación, por lo cual es importante ver cómo la pedagogía dentro, no necesariamente en el campo docente, sino en cualquier otro campo, puede mejorar la formación, puede mejorar esas actividades, diseñar actividades que sean colaborativas, que utilizar herramientas que sean interactivas, que llamen la atención del participante también, no solo el punto visual o sensitivo, sino que también le facilite y le permita interactuar, buscar información,
llegar más allá del contenido del material que se le está facilitando al estudiante. ¿Por qué es por qué es importante la identidad del profesor? Bien. La identidad del profesor es muy importante porque es ese saber ser docente que integra lo que sabemos, cómo lo enseñamos y con qué valores lo hacemos también. ¿Ok? Entonces, en los entornos virtuales, esta identidad docente puede ser, se define como ser facilitadores, ser diseñadores, ser guías, ser mediadores y en muchos casos ser acompañantes del proceso de aprendizaje del estudiante. La identidad profesional permite al docente universitario integrar su varia expertise disciplinar con competencias pedagógicas, lo que es esencial para enfrentar los retos de la educación actual, eh, incluido obviamente este tema de la virtualidad. En la lámina podemos identificar que la importancia de la identidad profesional la podemos integrar en saber disciplinar, saber pedagógico y saber tecnológico, porque podemos tener un docente con un saber disciplinar o su expertise que domine el campo, que puede tener un saber pedagógico, pero si de repente falla en el saber tecnológico, en el campo de la educación virtual, obviamente, aunque tenga estos conocimientos disciplinarios y pedagógicos, a veces el saber tecnológico no puede ser una brecha a romper, no solo por los estudiantes, sino también por el profesor, para poder mantener la educación en hilo, para poder mantener la educación activa. Y puedo ser experto en el saber tecnológico, en el saber pedagógico, pero sí me hace falta mejoramiento en mi campo disciplinar, obviamente se va a notar mucho en el contexto educativo. Por ello mencionamos también cuáles son las cualidades de un buen docente. Un buen docente en realidad necesita tener un sinfín de cualidades, se podría decir, son muchas, ¿ok? En el ámbito pedagógico, el docente debe ser un diseñador de experiencias y un facilitador del aprendizaje. No solo transmite contenido, sino que también debe ser un guía, debe ser además un motivador, debe ser un acompañante de ese transitar educativo. En cuanto al punto de vista técnico, obviamente lo que estamos hablando, manejar las plataformas y las herramientas digitales es básico. Si bien no ser experto, por lo menos lograr manipularla, lograr manejarla para transmitir la información es sin duda básico e importante. Pero no solo nos quedamos allí, no solo en el campo del pedagógico, sino que también es clave tener habilidades sociales, comunicativas, en este caso, por ejemplo, la empatía, la paciencia, son capacidades, la capacidad de crear también esa comunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener estudiantes o participantes con diferencias cognitivas, con diferencias sociales, económicas, con diferencias políticas, en las cuales el docente tiene que adaptarse para poder transmitir la información y también tener esa paciencia, esa entrega, esa capacidad de análisis de qué está sucediendo en cada caso particular y cómo abordarlo y cómo poder trabajar de ahí en adelante. La claridad en la comunicación, escrita y oral, pues obviamente son importantes porque bien sea desde el punto de vista presencial o en este caso virtual, se necesita tener una claridad eh, y un alto índice de esta capacidad de comunicación, sobre todo oral y escrita, para poder transmitir todo lo que deseamos enfocar en los estudiantes. Cuando hablaba de que son muchísimas las cualidades o capacidades, habilidades que necesita un docente, lo mencionaba porque muchos autores no solo se centran de forma global, sino que nos mencionan, por ejemplo, en el caso de la Cruz, pueden ver una docente y en la imagen que está haciendo equilibrio con diferentes aspectos, y es que él nos menciona el dominio de la materia y la capacidad para actualizarse, cosa que es muy importante hoy en día, visto la pedagogía que podemos estar implementando, visto los avances tecnológicos, los avances en materia educativa, modificaciones del pensum, modificaciones del currículum, todo este tipo de variables son importantes, por eso es la capacitación del docente
es muy relevante. Las habilidades de comunicación y la claridad expositiva. También la autoevaluación del docente, la capacidad para motivar y generar entusiasmo. Como docentes, si no estamos motivados nosotros mismos a dar una materia, a dar una asignatura, a transmitir una información, muchas veces vamos a transmitir esa desmotivación incluso a los estudiantes. Obviamente no todo el tiempo vamos a estar contentos, no todo el tiempo vamos a estar de buen ánimo, pero sí tratar de enfrentar el reto de educar de una forma un poco más positiva. El docente debe ser flexible y debe estar adaptado a los contextos diversos. Obviamente ya lo mencionamos el porqué, por las diferencias que podemos presenciar de los estudiantes actualmente. El uso de métodos activos y centrados en el estudiante, una evaluación justa y un feedback constructivo, permitirle al estudiante que corrobore su información, de que pueda ver en qué se equivocó y más allá de señalar la equivocación, orientarlo hacia dónde está el camino positivo, hacia dónde debe seguir para poder mejorar. El manejo de las tecnologías y los recursos digitales, ya lo mencionamos, y un trabajo en equipo y una colaboración, no solo trabajo en equipo entre docentes, sino que también se puede trabajar en equipo con los estudiantes, ¿ok? Tener esa retroalimentación de ellos. Si bien de repente el docente puede ser experto en un tema, muchas veces el ser docente engloba no solo el tema disciplinar, sino también el punto de vista moral, la formación, qué ciudadanos se están formando, qué profesionales se están formando, ¿ok? Entonces, a veces ese contexto nos puede ayudar a tener un feedback, qué tipo de estudiantes tengo, cómo es su moral, cómo se comportan, cómo se adaptan, y allí poder hacer un equipo con ellos, un engranaje, y poder trabajar, incluso realizar algún tipo de modificación en beneficio de los estudiantes. Quería hacer con esto un ejemplo, una situación hipotética. Ya lo mencionaba en el caso de un ingeniero, pero en este caso supongamos eh, una doctora que debe dar una clase de anatomía. Y vemos dos ejemplos, sin formación pedagógica y con formación pedagógica. Sin formación pedagógica, clases teóricas largas y unidireccionales, se centra solo en explicar. Una evaluación con exámenes memorísticos. El resultado puede ser que los estudiantes se encuentren desmotivados, incluso pueden llegar a abandonar, porque no sienten esa conexión con el docente. Caso contrario, la misma doctora puede ser, pero que sí tiene una formación pedagógica, se centra en utilizar modelos 3D, en simulaciones interactivas, en utilizar aplicaciones, promueve debates clínicos en este caso, en foros, en redes sociales, evalúa rúbricas y casos prácticos. El resultado, los estudiantes están más interesados, los estudiantes están más motivados, por lo tanto el aprendizaje suele ser más significativo, puede calar más dentro del estudiante. Una conclusión simple es que la pedagogía marca la diferencia dentro del contexto de educación sin importar que seamos docentes, que seamos ingenieros, que seamos doctores, que seamos abogados, es importante tener esa base pedagógica, esa base didáctica con la cual poder participar con los estudiantes. Dentro de las lecturas nos mencionaban el enfoque de la neurociencia en el campo de la educación. Y es que la neurociencia nos ayuda a entender cómo aprendemos, cómo incorporamos estos conocimientos, nos permite diseñar mejores experiencias y evitar mitos, por ejemplo, como que solo se usa el 10% del cerebro. También entender cómo aprende el cerebro, ¿sí? Con las diferencias cognitivas que se pueden presentar, evitar esos neuromitos, ya lo hablábamos, toma de decisiones fundamentales, esto es muy importante porque en la toma de decisiones se puede llegar a un éxito rotundo en el campo de la educación, de saber cómo abordar, cómo realizar esas experiencias, cómo diseñar la experiencia del aprendizaje, qué herramientas tecnológicas puedo utilizar, pero también respetar los mecanismos cerebrales del estudiante. No sobresaturar, por un lado, pero tampoco sentir o mendigar el conocimiento para el estudiante, ¿ok? Sino todo en su justo equilibrio. Para que el estudiante se sienta, si colocamos una barra muy alta al estudiante desde un principio, se puede sentir frustrado. Tampoco le vamos a regalar el conocimiento, tampoco se le va a regalar la asignatura. Pero si se coloca desde un punto de vista
en donde él pueda escalar progresivamente, se va a sentir mucho más motivado a participar. Y allí entra en juego el conocimiento desde el punto de vista de la neurociencia para establecer de manera convincente la formación pedagógica en neurociencia, que es un pilar, no es una opción. Yo creo que debemos los docentes formarnos en diferentes aspectos y esto es uno de ellos, con los cuales poder mejorar en nuestra profesión y mejorar desde el punto de vista personal también. Allí Ferreira nos comenta que si los profesores poseen mayor conocimiento sobre la neurociencia, su trabajo en el aula será enriquecido significativamente. Como conclusión, pues podemos observar que la formación pedagógica para la docencia virtual es un proceso esencial que debe integrarse sí o sí, tanto en la formación inicial como en el continuo en el profesorado, con un enfoque permanente, humanista, reflexivo, contextualizado. No se limita tampoco solo al dominio técnico de las tecnologías de informática y la computación, sino que también abarca el desarrollo de competencias pedagógicas, sociales, didácticas, comunicativas, emocionales incluso, para poder diseñar y modelar y facilitar aprendizajes en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La docencia virtual demanda esa identidad docente renovada, basada en la integración de los saberes, ya mencionamos, pedagógicos, tecnológicos y emocionales. Una formación continua y reflexible es indispensable para garantizar una educación de calidad, independientemente, en este caso de la Corte, independientemente de la disciplina de origen, bien sean ingenieros, abogados, doctores o cualquiera de su rama. Para finalizar, agregué parte de las referencias bibliográficas con las cuales pude trabajar esta exposición. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias por su atención.